Saludos hermanos, bienvenidos a un programa más de Despertando a la Verdad del Ministerio Verdad de Vida. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, el cual ha sido tratado en ciertas formas anteriormente, pero hoy en día se hace necesario, ya que nos han llegado a nuestros comentarios de YouTube, de Facebook, ciertas preguntas y nos ha hecho necesario hacer este programa para una vez más con ustedes salir a la verdad y entender un poco más acerca de las profecías. Sí, también tenemos que dar satisfacción a toda esa audiencia que tenemos 30,000 suscriptores ya en este mes que viene en YouTube. También agradecemos a YouTube el presente que nos hizo. Y en TikTok también estamos entrando en esa red social. Además, esto no es con el ánimo de promocionar personas. Ustedes saben que este Ministerio Verdad de Vida viene ya como 15 años trayendo este mensaje y este programa que se llama Despertando a la Verdad lo tenemos muchísimos años. Entonces, aquí es donde vamos a dar satisfacción a todos esos cuestionamientos. ¿Por qué? Porque la mayoría se centran en el libro de Apocalipsis, relacionado a que nosotros tenemos un mensaje que es más actualizado, consideramos que es así, con el respeto a todas las personas que enseñan, porque nosotros topamos el tema bíblico sin apartarnos de la realidad científica. El contexto. Entonces eso crea un cisma, mueve el piso a cualquier persona que viene de un contexto religioso, muy respetablemente. Entonces, comencemos. Claro, en esta ocasión entonces podemos tener una pregunta en la cual nos hacen una referencia a qué papel o qué rol cumpliría el territorio que se le fue prometido a Israel, a Jacob y a su descendencia. Ya, lo que pasa es que yo sé más o menos, sí leí la pregunta de esta persona de Estados Unidos. Se refiere a que por qué en el libro de Apocalipsis nosotros nos referimos solo a naciones que rodean a Jerusalén. ¿Sí? ¿Por qué no puede ser China? ¿Por qué no puede ser Australia o Sudamérica? ¿Por qué no vemos en la Biblia? Aunque lo vemos indirectamente, como parte del sistema romano. Pero Ujú. quisiéramos explicarle, por ejemplo, esto. Me parece importante lo que tú has puesto aquí. Esta figura es muy común, es un cuadro antiguo, que en realidad la Biblia es un libro para una nación, para un linaje, para una descendencia que va a tomar control del mundo. ¿Sí? O sea, una nación tiene que tomar el control del mundo para llevar al mundo a la perfección, al siguiente nivel, a la ascensión de conciencias. Y el mundo va a ser beneficiario de esta nación. Entonces, toda la historia gira en torno a estos personajes. Todo lo que es Apocalipsis, Israel, Jerusalén es la ciudad amada del Eterno. Esa es la figura que muestran las escrituras. Y Jerusalén es el centro del mundo. O sea, partamos de esto. ¿Por qué? Porque Jerusalén también está cerca de todo lo que es esa zona de Mesopotamia, donde comienza esta historia. Ya hemos visto la semana anterior, vimos que cómo se muestra que el hombre viene desde la naturaleza. ¿Sí? Entonces, pero se escoge un ser en Mesopotamia para que rija y corrija y dirija el mundo. Se escoge, se llama un Adán. Ese Adán falla y entonces el Eterno recurre, Génesis 3:22, al siguiente Adán, que es el Mesías. Ese es el proyecto, ¿no? O sea, estoy hablando parámetros. Ahí se muestra que el Eterno tiene que tomar otro Adán para gobernar, el segundo Adán. ¿De dónde va a gobernar? Desde Jerusalén. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo? Entonces, todas las naciones, todos los linajes que se han ido contra Jerusalén, solo vemos aquí. Por ejemplo, hemos hecho este estudio de Putin, El de que es Ciro, en el espíritu de Ciro. claro. Entonces, eso vemos una figura porque Ciro hizo volver a la casa de Judá del exilio, del cautiverio en Babilonia, y Putin, con sus acciones no tal vez programadas, ha hecho detener todo el asedio del sistema contra el mundo, porque en el mundo está Efraín, en el mundo están las tribus perdidas, y él ha detenido hasta que salga el último efraimita, cumpliendo profecías como la de Isaías 17, que cuando cae Damasco cesa el exilio, el autoexilio que tiene Efraín en este momento. Es un escape que tiene en el sistema. Efraín es la condición de Israel perdido entre las naciones. De ahí vienen juicios a todo el mundo, ¿no?
Pero sobre todo a esto quiero ver, esto de aquí que es el sistema de la bestia de Apocalipsis. Estos son linajes. Antes de entrar ahí, no sé si nos podría explicar entonces el mapa que anteriormente nos mostró, porque veíamos ahí unos escritos, ¿no? Al oriente, al occidente, de protección, castigo. ¿Qué significa esto Ya, para es un patrón nosotros? bíblico que es muy evidente y eso lo hemos manifestado aquí. Por ejemplo, vemos que cuando el pueblo ha salido en castigo, siempre ha ido para oriente. Por eso el templo tiene una puerta que da a oriente. Y cuando se dice regresa al pueblo, todos regresaron perdonados a occidente. Esa es la palabra relacionada con darle la espalda al sol, que es Teshuvah. Ya, y cuando ha guardado a personajes, a su pueblo, siempre que guardó un personaje, si ustedes ven, él manda a Occidente, como a Egipto. Y como hoy nosotros, según Abdías 1:20, las dos casas, pero en la Biblia de las Américas, no en otra, porque esa tiene más realidad conforme al interlineal. Entonces dice que más al occidente, al suroccidente, va a guardar a su pueblo. Por eso estamos en Latinoamérica. Latinoamérica es un reducto que tiene la mayor cantidad de pueblo del Eterno en el exilio. Ok, listo. Entonces, por eso vemos que si nosotros hacemos aquí la primera angustia de Jacob fue en Gosén. Él salió y encontró en Gosén, encontró el alivio y alimento, ¿no? Eso era el Negev de Jerusalén, al suroccidente. Y si hacemos una línea recta, llegamos a Latinoamérica, que es el Negev de Díaz 1:20, el sur. No tiene nada que ver con un desierto del Negev que existe, es un desierto del sur que existe en Israel. Entonces, ahora, tenemos que también tomar en cuenta que cuando se habla de países que fueron contra Jerusalén, ese es el centro de la Biblia. Aquí no cuenta China, no cuenta nada de países como Australia, todos ellos están inmersos en una disputa en Roma. Todo lo que vemos en el mundo hoy es Roma, incluyendo la política internacional de los rusos con los chinos. O sea que podemos ahí abarcar la siguiente pregunta que nos ha salido entre los comentarios, y es cómo podemos entender entonces el tema de la bestia y el dragón. ¿Quiénes son? ¿Cómo lo podemos entender? Ya, primero, no dice exactamente una palabra dragón como un ser mitológico, ¿no? Claro. Eso dice el Strong's en cierta parte. Se refiere a la serpiente antigua, es el linaje de Caín. De hecho, ahí en la profecía de Apocalipsis dice la serpiente antigua que es diablo y Satanás. Exacto, es el diablo. La serpiente antigua es la línea de Caín. La semana anterior mostramos esos linajes. En la línea de Caín que pasa el diluvio a través de Naama. Y esa se mezcla con Edom. Y dice que estas estas bestias, vienen con este dragón, ¿no es cierto? Este dragón es Edom más Cananea. Pero también Edom y estas cabezas de león es Dan. De gacela o de leopardo es Grecia, Javán, es Jafet. De patas de oso es Magog y Og. Ellos son hijos de Togarma, hijos de Jafet. Porque nosotros debemos saber que al final al final de la profecía nos dice, y será vencido China. Dice que Esaú, el que lleva todos estos linajes, esa es la guerra final. Abdías 1:18-19, la casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama, o sea, las dos casas restauradas serán, y harán de Jacob estopa, nunca más Jacob afligirá a Israel, porque habíamos contado cómo se fueron mezclando a través de los años los edomitas con Herodes, como en el tiempo de Yeshua y hasta Judá Iscariot, varón de Queriot de Idumea, como en el siglo VII están los Házaros, que ya comienzan ahí Jafet. Jafet, en el siglo VII, Jafet se mezcla ya con Edom. Y en el siglo XVII, los Illuminati, las logias, empiezan a entrar a la realeza, que es Dan. Y viene todas estas mezclas. De ahí, ¿de dónde sale? Porque eso también hay que ver. Tú me hiciste la pregunta ayer y yo te preparé algo. ¿De dónde sale esta doctrina? Esta doctrina que vemos en raíces hebreas con supuestos pastores que empiezan a distorsionar el mensaje porque en el fondo de su corazoncito todavía existe Satanás. Te hago una aclaración ahí que de pronto por la
por la premura la dijiste, y es Esaú es el que aflige a Jacob. Ah, Exacto, ok, sí, exacto. porque para aclarar eso. Y de ahí, estos de aquí, estos son linajes, no son países, estos son gobiernos, imperios, porque yo también quiero referirme a esto, algo importantísimo, por ejemplo, la Gran Ramera. La Gran Ramera dice que tiene 7 diademas, ¿no? Entonces, en sus diademas, ¿qué es lo que vemos nosotros? Vemos 7 nombres. ¿Por qué sabemos esto? Porque el sacerdote, el Cohen Hagadol, tiene una diadema. Esa diadema es con la santidad a Yahweh, bajo autoridad de Yahweh. ¿Ya? Por eso es que los sacerdotes usan esa gorra Claro, y el turbante. turbante. Claro, porque ese es señal de autoridad. Ese es un turbante oficial. Eso no es para usar nosotros en el siglo XXI. Para el servicio en el templo, eso ha Exacto. quedado muy claro en Entonces, eso es una cobertura. Y acá dice que esta mujer tiene 7 diademas, o sea, 7 nombres. Y cuando está Yeshua con la samaritana en el año 31, Yeshua le dice: 6 maridos has tenido, 5. Y el que ahora tienes, o sea, el sexto, no es tu marido. Claro, hace 90 años de ese día había entrado Pompeyo por el norte y había conquistado Judea, quitándole el reino a los macabeos. Entonces, ya los herodianos, ¿no? Que quedaron ahí. Entonces, en ese momento estaba ya Roma, le dice: ese tampoco es tu marido. ¿Y por qué hay 7 diademas que tiene ella? Porque viene el orden mundial, y el orden mundial es toda la tribulación, pero se va a dividir en 2, porque esa es la primera bestia, son imperios, la segunda bestia ya es un hombre, porque acuérdate lo que nos enseñó a través de esa experiencia, Okay. es un hombre, es un hombre. es un El hombre de hombre, pecado, que ya hemos claro. estado hablando acerca de él, el emperador Chi. Ya, o sea, esta es una profecía central de las escrituras, es importantísima esta profecía, porque aquí se le anuncia que va a haber una especie de descendientes de Jafet que van a hacerse pasar por semitas, va a habitar, a usurpar. ¿Quiénes son estos? Los Estos que dicen son, ser fríos. y no lo son, exacto, estos vendrían a ser estos, los Házaros, los que tienen hoy la tierra de Israel, los que de Hazaria. ¿Y quiénes son estos de Hazaria? Si vemos aquí en el mapa la de la distribución de los hijos de Jafet, ellos son Magog y Og. Por eso la próxima semana traemos la profecía de Og y Magog. Y vas a ver que este Magog, al final del milenio, estos que son hoy házaros, judíos falsos, se vuelven a rebelar. Se vuelven a rebelar y vuelven a atacar el campamento de los santos, que va a ser acá ya todo Mesopotamia, todo desde el Éufrates hasta el Nilo. Va a ser Israel y ellos se vuelven a rebelar. O sea, ellos es un patrón. Aquí no vemos a los chinos. ¿Qué pasa con los chinos? Para ya ir saciando esto. El nuevo orden mundial, Roma, hoy es Roma, porque los házaros tienen el control de la banca. Me gustaría analizar esto para poder explicar cómo funciona el mundo hoy. Los megabancos del mundo. Hay 2 megabancos que ofrecen préstamos a todos los países del mundo, el Banco Mundial y el FMI. El primero es propiedad conjunta de las principales familias bancarias del mundo, con los Rothschild a la cabeza, mientras que el segundo es propiedad únicamente de los Rothschild. Estos 2 megabancos ofrecen préstamos a los países en desarrollo y utilizan sus tipos de interés casi imposibles de pagar para mimarse la riqueza real, tierras y metales valiosos. Ok, aquí que vemos que los bancos mundiales dominados desde Suiza, por los grupos económicos más grandes, BlackRock, Fondo Vanguard, todos pertenecen a los mismos. El 1% de personas tiene 199 bancos que dominan el mundo. Entre esos dominan a China. O sea, si es que alguien dice que China es el dragón, eso solo es con cristianismo. O Podemos sea, entonces entender que esta mezcla que hemos visto de la bestia, ¿no? Que has dicho que son unos linajes, son los que hoy en día controlan y vemos claramente cómo estos linajes son los que conforman la profecía, en la cual la muestran como si fuera una bestia, pero en realidad son la aglomeración de los linajes. claro, son linajes y te voy a explicar por qué. Mira,
¿Qué necesidad tiene la familia Rothschild de amasar fortuna durante siglos? Si tienen suficiente como para en una, dos generaciones vivir todos de lo mejor. Pero ellos tienen alguna intervención de entidades fuera de la tierra, porque también hay que tomar en cuenta, la tierra tiene que ser dominada por el Eterno. Tiene que Miguel en el final de los días, en los próximos 14 años, hacer presencia en la tierra para poder tomar. Y dice que en Apocalipsis 12 vemos que Miguel vence a ese dragón que controla estas entidades. ¿Por qué estas familias de élite, estos linajes que también usan reglas y también tienen adoraciones esotéricas y su dogma, que se mueven? ¿Por qué ellos han amasado y tienen poder? Porque tienen ese conocimiento. ¿Y quién es Miguel? Miguel es alguien que viene a libertar a tu pueblo, le dice. No dice a los chinos, no dice, no tiene nada que ver. O sea, sí existen gentes en el mundo de la naturaleza, un hombre animal, como lo fue Adán en un principio antes de ser tomado. Pero realmente la historia bíblica gira en torno a lo que es Israel, la nación que llevará al mundo a la perfección. Entonces, sigamos viendo. Ok, ya es súper entendido entonces este tema de dónde viene la bestia, cómo se conforma. Ya, ¿y de dónde sale esa infantilidad? Porque inclusive pastores de raíces hebreas que todavía tienen al diablo, ¿no? O sea, en el fondo del corazón. Algunos dicen que no existe, pero en el fondo de su corazoncito copian estos mensajes de la iglesia adventista. Que someterá a todos con las nuevas herramientas que la tecnología le ofrece y con los medios de comunicación. Eso sí, diciéndoles que es por su bien, porque él engaña al mundo entero. Apocalipsis 12:9 dice así: el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. China no tiene arte ni parte en esto. La serpiente antigua es el linaje que está dominando hoy al mundo. Ya vemos en los banqueros de ese linaje. Y ellos tienen control del Estado de China. De alguna manera, tienen arreglos. Nosotros sabemos, si profundizamos, les invitamos a ver un estudio que se llama Historia de un plan de dominación mundial en nuestro canal, donde mostramos toda esa conexión y el peso que tiene la banca Rothschild en la industria moderna china. Si es que no estuvieran metidos los banqueros y las grandes empresas y los grandes grupos económicos en China, ¿cómo es que vemos a los chinos fabricando Chevrolet y Ford? ¿Me entiendes? Claro. Son arreglos, o sea, esto de aquí tiene muchos facetas, muchos colores. Nosotros debemos saber a los hermanos que por lo que estamos hablando, estamos en este tiempo, en el último jubileo. Estamos exactamente a 6 o 7 años del jubileo 120 y comenzar la gran tribulación. Por eso es que nosotros tenemos claro esta película, de que la angustia de Jacob viene aquí. Aquí no tiene nada que ver nadie que no sea parte de esta historia. Esta historia, el Eterno todo dejó en figuras, no tenía por qué desviar. ¿Por qué un cristiano dice que China tiene algo que ver en esto? Porque realmente a él no le amanece el tema de Israel. Claro, así como por ejemplo tenemos de raíces hebreas diciendo que el enemigo son los musulmanes, o a cristianos diciendo que es la iglesia católica, ¿no? Por netamente el desconocimiento de todo lo que trae las figuras de las profecías, en la cual hoy en día hemos estado, pues por revelación del Eterno también, y gracias a los estudios actuales que hemos estado trayendo, y por habernos apartado también, es donde encontramos que el Eterno hace esa conexión con su pueblo. ¿Sí? Al momento de que usted se aparta, ahí es donde el Eterno se aparta al desierto, obviamente. Ahí es donde el Eterno hace conexión con el pueblo y empieza a develar todos estos estudios, y por eso hoy en día tenemos en nuestro canal estos estudios y podemos verlo tan claramente. Es que no puedes tú tener una visión de algo que no estás viviendo y que no lo piensas vivir. Tú tienes que acomodar a tu lógica. Tu mente empieza a trabajar a disimular tu conocimiento. Hay cosas en las que te debes meter, en las que no te debes meter. Pero si es que tú estás viviendo, por ejemplo, dice que hay que estar apartados. Estamos a 7 años de la tribulación. Si no te estás apartado, lo único que vas a hacer es cambiar el mensaje.
O sea, yo no le puedo... Confundirse con estos temas. Te vas a confundir porque quieres tu comodidad, porque te sientes hijo del Eterno. Yo se los digo a los hermanos. Si alguien quiere sentirse hijo del Eterno, si no ha salido a las montañas a apartarse con una comunidad, todavía no ha confirmado el pacto. Lo dice Daniel, lo dice Ezequiel, lo dice Oseas, tenemos que apartarnos. Vemos en Apocalipsis que este dragón viene contra una mujer que está apartada y no puede, que se le dio una tierra. Lo más importante del mensaje ahí en Apocalipsis 2 es que la tierra ya fue dada por el Eterno. Con anticipación, no es con una aventura o alguien que quiera vender humo, porque inclusive que están haciendo negocio. Claro, y nosotros hemos recibido personas que vienen de lugares hasta de México, de Colombia, que vienen con que han sido estafados, porque buscan venderles humo para coger algo de dinero, vivir de eso. Esto de aquí no es de que voy a hacer yo una urbanización, ni teniendo el dinero, es donde el Eterno haya armado un campamento. No van a ser mucha gente. No piensen que toda la iglesia de Gozo y Paz va a estar en un lugar, o esas iglesias de raíces hebreas de Saltibaila van a estar en un lugar, no, o sea, mucha gente tendrá que irse. Ellos tienen que buscar lugares, así como han venido acá de otras Quejilot. Vienen gente que está sola en España, estamos aquí con personas que llegaron recién de Italia y nosotros estamos organizándoles su vida. ¿Por qué? Porque vienen con un llamado individual, no es un llamado de una Keilah, no. Esto es un llamado individual a ser parte de Israel. ¿Cuándo eres Israel? ¿Cuándo eres Jacob? Cuando te apartas. O sea, nosotros venimos como Efraín de las naciones, ¿no? Pero resulta que cuando tú llegas al desierto de los pueblos, al apartamiento de las naciones donde estamos, tú automáticamente pasas a ser Jacob y eres parte de los 144,000 si tienes más de 24 años. Eso se los explico después. Después haremos un programa. Sí, solo de la edad. Pero podemos seguir entonces. Ya, hay otra pregunta también. Entonces ya vemos que China es infantilidad, decir eso es cristianismo, decir de China que la tecnología, que es, o sea, hay muchas maneras de enfocar esto, pero son patrones bíblicos repetitivos. Tú no te puedes salir de todas las diademas, de todos los mensajes, de todos los sellos. Todo eso va a suceder en las naciones que afligieron, pero el daño colateral es para todo el mundo. O sea, no decimos que los chinos van a salir bien librados de esto. No, solo van a salir bien librados de esto los que tengan suerte y los que se aparten como en nombre de Yeshua. Sí. Entonces, para ir cerrando ideas, podemos decir entonces que la bestia es como tal, es la aglomeración del linaje, y el dragón es lo que en un principio hemos dicho que es el Nahash. El Nahash es la línea que lleva a todos esos linajes. ¿No ves que estamos hablando de una línea que va a gobernar y que va a sacar un hombre? Entonces te estoy hablando de toda esa historia resumida en esa bestia de Apocalipsis 13. Que es lo que vemos ahí. Claro, ¿y por qué la segunda bestia hace adorar a la primera si son enemigos? Porque se separa según el libro de Daniel. Se separa un rey con 3 más. Ya, esos que se separan, pero dice que es la segunda bestia, porque la segunda bestia es un hombre. Okay, ya, un gobernante de esos linajes. Porque la primera bestia es de esas regiones. Obviamente eso implicaría que si vamos a sentar en el nuevo orden mundial, a alguien también va a ir China con una presencia, pero ¿qué? O sea, no va a estar China como la parte titular de esto, como el objetivo, ¿no? de la Biblia de nombrar a ellos, sino tendrán una participación porque están en alianza en medio de la OTAN. Y eso tenemos aquí, por ejemplo, ¿cómo se figura el escenario político hoy? Si hay en Occidente tenemos a la OTAN, en Oriente tenemos, por ejemplo, algo que se está conformando con fuerza, que son los BRICS, pero los dos pertenecen a Roma. Los dos pertenecen al sionismo. Los dos son financiados por los mismos. En los dos bandos se financia, es el principio de los Rothschild. Nosotros les habíamos hablado de esto. Ellos financian los dos grupos siempre. Los más oscuros de la familia Rothschild. Los Rothschild han acumulado una riqueza inimaginable, manteniéndose en las sombras mientras controlan los bancos centrales y dictan las reglas de la economía global. Su verdadero poder no está en la riqueza visible,
sino en la influencia que ejercen sobre gobiernos, corporaciones y decisiones que afectan la vida de millones. Desde las guerras napoleónicas, los Rothschild manipulan mercados y provocan conflictos para lucrarse con la destrucción y la reconstrucción. Con los dos bandos. Su red de control se extiende por todos los rincones del planeta, y muchas de las crisis financieras más devastadoras no han sido accidentes, sino movimientos calculados por esta familia para reforzar su poder. Ya, entonces hemos visto que esta figurita es linajes todos relacionados entre sí, o sea, vienen desde el dragón, la serpiente antigua, implica que Caín puso a través de los cananeos que se mezclaron con los edomitas se mezclaron con los jafetitas con la realeza de danitas, ¿no? Eso es la historia bíblica. Bien, por ahí tenías alguna otra pregunta creo que está claro esto, ¿no? Sí, entonces la otra era que cómo podríamos entonces entender el tema o el tema ovni dentro de la Biblia, ya que hemos visto y nos han preguntado que si existían estas naves o cómo podemos referirnos a ella, como por ejemplo la nube en el desierto. Ya, o sea, son fenómenos que no son naturales, porque esos patrones tan lineales, tan definidos, programados que tenía la nube no puede ser natural, pero es algo del poder del Eterno. Que exista algo de explicación científica no quiere decir que no sea del Eterno. Si tú te sanas de este momento, digamos que tienes por A o B una enfermedad catastrófica, que lo hemos visto en esta comunidad, y gente que se sanó. Ya, entonces, ¿fue del Eterno? Claro que fue del Eterno, pero operó una ciencia. O sea, hay una ciencia detrás. claro, hubo algo. Y eso opera inclusive cuando hacen esas curaciones chamánicas y todo. Siempre están entidades, pero nosotros tenemos las entidades del Eterno. ¿Qué implica eso? Y lo que hablamos hace un rato, hay una guerra fuera de la tierra. Y esa guerra implica, imagínate que Gabriel no puede entrar porque hay una entidad afuera que no le deja pasar. Gabriel siendo una entidad del Eterno. Y lo vemos ahí también cuando llega a Daniel, el mensajero, y también le dice que el príncipe de ahí, de lo que en ese momento era el imperio, ¿no? Claro. Entonces no le impidió. O sea, el que está dominando la tierra no le deja pasar. Entonces tiene que llamar a un general del ejército del Eterno. ¿Qué vemos ahí? Esa es la escena repetitiva de Apocalipsis 12, que Miguel y sus ángeles vienen y tienen que vencer primero afuera para poder llegar al pueblo. Cuando vencen afuera, dice que los que estaban aquí, el rezago de esos dominios, de ese dragón, de ese linaje, y también quiero decirles del dragón, ¿por qué? Porque la gran tribulación, como ustedes van a ver en pantalla, comienza con una señal en los cielos. El 26 de septiembre del 2031, que comienza la gran tribulación en Shabbat, el viernes a las 6:30 de la tarde, hay una señal en los cielos, que un dragón pasa Oficius, no es un dragón mitológico, es una serpiente. Entonces tú descarta China de eso es de ahí, es una infantilidad, eso de ahí ya vamos descartando ya residuos del cristianismo. El cristianismo no te va a llevar a la salvación. Pastores de raíces hebreas que no te dicen que hay que apartarse, o un pastor de raíces hebreas que se invente experiencias y quiera posicionar, lo único que va a hacer es acabar con su propia vida. O sea, eso no se puede hacer. Estamos hablando de entidades que no van a permitir que se toque el mensaje. Cada uno dirá, yo tengo la razón, no tengo la razón, pero para eso está la historia. O sea, en eso sí te puedo decir que en el Ministerio Verdad de Vida sí se ha preparado de una manera más, ¿qué te puedo decir? Didáctica, se ha enseñado de una manera más científica, se han preparado, nos hemos preparado porque somos personas que no te vamos a aceptar al cuco. Además que generalmente hoy en día, con el acceso a la información, habemos más personas estudiadas, personas que han topado... No quería decir así, pero realmente, o sea, hay un patrón en las raíces hebreas. Hay un patrón. Tú en las raíces hebreas no ves gente muy religiosa. ¿Por qué? Porque el pueblo tiene que ser despierto. Porque la gente religiosa se queda en las iglesias. Y alguien por ahí que despierte y le gusta que son los sueños y
y predicar y sueños y cosas, eso de ahí solamente lleva a perderse, porque estás anteponiendo señales. ¿Y por qué no hay señales en todo el mundo si todo el mundo necesita esta verdad? ¿Me entiendes? Ok. Nosotros tenemos una verdad también dada con señales, pero verdaderamente consideramos que es así porque lo hemos propagado al mundo. Y hemos llegado con el poder del Eterno. Tenemos más de 230 países que han visto estos mensajes. Con esa premisa entonces podemos ingresar como tal al tema que para desarrollar la pregunta, y es entonces cómo podemos analizar o tener una perspectiva de los contactos que han tenido o que se ha visto en las escrituras. Ya, eso es un tema súper fuerte, ¿no? Para el religioso. Ya, aquí yo también voy a tomar algo que sí hizo la Iglesia Adventista, y lo hizo, y es más, tuvo el privilegio la Iglesia Adventista de tomar, de que uno de sus miembros encontró el arca, pero no por ser adventista, sino por ser levita de la familia de Coat, sin religión, ¿ya? Entonces, ellos han hecho unos estudios muy fuertes a raíz de Ronguaya, de sus descubrimientos, de un levita coatita israelita que murió en 1999. La iglesia tomó parte de esto y profundizó, y son cosas evidentes. Por ejemplo, Además que vemos que ellos no han hecho doctrina, o no es de nuestro conocimiento que hayan hecho doctrina con esta información acerca del arca y acerca de no, es que no les cuadra. Es que es el tema del mismo. Tienen que inventar a Satanás para que les cuadre el dragón. ¿Me entiendes? Acá no les va a cuadrar el arca. El arca para ellos aparecerá cuando venga la ley del sol. Ellos no hablan de la renovación del pacto, de mostrar la sangre de Yeshua para que se confirme el pacto renovado de Jeremías 31 o 33. Entonces, ahora vamos a hablar de naves, ya no hablemos de la abducción de Elías ni nada. Veamos la cueva, sí, naves claramente en la Biblia. Veamos esto. Mirad bien esto. Lo que estamos viendo está quemado. Justo hace una separación donde empieza la cueva y no está quemado. Línea vertical. Divide lo quemado de lo no quemado. Vamos mirando arriba de la cueva, vemos el frontal quemado, el interior no. Nos giramos. ¿Qué vemos? Donde termina la cueva, el frontal quemado, interior no. Y justo en el lateral, quemado hasta allí. Vamos barriendo la cámara, mirad hasta dónde llegó el quemado, dónde está la cueva, cómo el frontal también está quemado, incluso arriba también está quemado. ¿Dónde estaba la gloria de Dios? ¿Dónde estaban cuando recibían al Señor? Aquí dentro. Aquí dentro el fuego no les afectó. Moisés, Elías, todos los que pensamos siempre, ¿verdad? ¿Y con qué vino el Señor? ¿Con qué poder se manifestó justo en esta entrada? Si tú te das cuenta, él habla de una manera más espiritual, ¿no? El poder del Eterno. Pero realmente lo que está hablando es muy cierto. El poder del Eterno, que de raro vino con... Primero, el Eterno no fue el que estuvo aquí, sino sus emisarios. Eso vemos en el libro de Deuteronomio. Sus emisarios que tienen tecnología y tienen fuerza y tienen hasta una lucha exterior, ¿no? Ya, porque dice el libro de Deuteronomio que el ángel que estuvo contigo en la zarza. Y claro, exacto. Entonces, vemos que aquí en la cueva de Elías están las huellas de que eso ardió, y en el monte Sinaí también están las huellas, y existen otros estudios de la piedra que se partió y de donde se brotó agua. O sea que esto es la cueva donde estaba Elías, donde él se refugia, y pero la segunda escritura cubre la gloria del Eterno. La gloria del Eterno, que es algo fuerte, es un poder. Por ahí alguien visiblemente dijo que eran el diésel que queman las naves. Trabajaban con diésel las naves. No, o sea, eso se trabaja con elementos que son fuera de la Tierra, como el plasma del elemento 115, hasta donde se sabe, claro, que son elementos que se ha logrado ver que se puede hacer ingeniería inversa, ¿no? Bueno, eso es infantilidad, realmente, eso me da mucha pena. Ya, estoy aquí, el misterio de la formación. Veamos cómo dejan huellas del artefacto, quedan huellas en la Tierra, que hasta el día de hoy. ¿Por qué se quemó el Pentágono? Cuando estamos en el Pentágono. El Pentágono no es en Estados Unidos. Este Pentágono es una forma que quedó
ahí fuera de estas tierras por el desierto del Sinaí. Bueno, da la sensación que todas esas montañas parece como si un meteorito hubiese caído allí y hubiese formado todo un cráter. Pero no es meteorito, no es cráter. Las montañas son más o menos relativamente bajas de alrededor, haciendo toda la circunvalación, pero hay una montaña que es muy alta, que es por donde vosotros llegasteis a subir por atrás, y está totalmente negra, chamuscada. Y no solo eso, está a pedazos que han ido cayendo hacia abajo de un modo impresionante. Pero es que es la única que es negra en ese punto. Miras las partes bajas y no, eso no es negro. ¿Qué es lo que te viene a la cabeza? ¿Qué había detrás de esa montaña negra elevada? La cueva de Elías. Hemos leído relatos que nos dicen qué pasaba, cómo se manifestaba el Señor en ese lugar. Pues cuando estáis en ese pentágono, hay algo que enseguida te viene a la cabeza. No hay nada quemado, solo esa parte que detrás hay la cueva de Elías. ¿Cómo vino el Señor? Bajó en vertical, quemó la parte de abajo, esto, toda la zona del pentágono. Allí había algo muy importante, lo mostraremos también. Había una serie de círculos de unos quizá 2 metros aproximadamente, 2 metros y medio, que no estaban quemados, y había, contamos 5 si no recuerdo mal, como si algo se hubiese posado allí, con unas plataformas, que eso no quemó, pero sí todo el resto. Sorprendente, porque eso no se hizo solo. Los círculos eran perfectos. Ya, hemos visto una prueba, digamos, esto es una prueba que está ya. De esto no vamos a dudar porque ese no es el único documental al respecto. Lo que pasa es que choca con la religión. Pero tampoco podemos meternos a decir que sabemos todo. Nosotros no sabemos todo. Tentativamente lo sabemos porque somos personas educadas para percibir ya estas cosas tecnológicas. Entonces, pero esto de aquí también ya se pasa de maravilloso, ¿no? La radiancia, esa era una radiancia en el desierto. Cuando tú ves en hebreo, esa es una radiancia. Pero ¿qué sucede con los materiales? Aquí no vemos materiales de la Tierra, porque vemos que un rayo, una radiancia, funde el piso. Cuando se dirigía, inclusive pasaba por encima de las aguas en pequeños lugares y dejaba fundido el piso que no lo podían mover. Hoy lo han querido mover inclusive con maquinaria y se ha vuelto muy difícil porque está petrificado y son rocas que aparentemente parece inclusive hasta arena. Vas a cogerlo porque te dan ganas de moverla, porque la ves y la quieres mover, pero no puedes levantar una roca. O sea, te quedas ahí con las ganas de... No puedes. Parece que sea la puerta dimensional, la dimensión desconocida. Entonces, es como una playa fundida, todo lo que pasó, como si hubiera pasado ahí algo que hubiera unido. Y eso no puede ser con temperatura. La columna de fuego, que ya sabéis que hizo esa separación entre los hebreos y los egipcios, los mantuvo a raya mientras los hebreos cruzaban, y eso llegó a generar algo en el suelo. Y es... Esto sería, hermano. Esto es lo que hemos presentado en todos estos años para satisfacción de nuestra audiencia, que realmente es un tema muy fuerte, muy difícil. Muy difícil de digerir. Claro, pero eso, cuando tú entiendes esto, tú eres capaz de coger tu mochila, tu maleta, ver el escenario global de la historia, cómo está funcionando la economía, la esclavitud en la que vivimos hoy, y encontramos la Biblia. Porque la Biblia es un libro de historia futura. Parece una frase un poco difícil, ¿no? Pero realmente en la Biblia encontramos el manual que es lo que debemos de hacer. ¿Qué hemos hecho nosotros? Reunirnos en estos lugares. Ese es el motivo de nuestra predicación. Nuestro evangelio es decirle ya a los hermanos, ya sabemos que estuvieron escritos los libros adulterados del catolicismo y el cristianismo, son religiones. Les hemos dicho lo que nos trajo acá, que el Eterno nos enseñó gobierno, no religión. Y ahora, ¿cuál es el paso? ¿Cuál es la enseñanza de este tiempo? La enseñanza no es hablar.
La enseñanza es mostrarles de estos lugares que hoy estamos aquí en un Shabbat con los hermanos, pero nosotros vivimos aquí. Cada uno ha dejado familias, ha dejado sus seres queridos, inclusive cuando tenemos un llamado del Eterno. Hemos venido en obediencia y en disciplina. Somos una comunidad que vive honesta, modesta y honrosamente. Claro. También entendemos que, por ejemplo, en la actualidad, precisamente con esto, con la tecnología que tenemos, ya no estamos para estar de misioneros. Exacto. Sino que si tenemos un motivo de salida que sea con un objetivo, de pronto una comunidad en la cual no haya moel, como se le conoce a la persona que circuncida, ¿no? O ese sería en específico el motivo por el cual nosotros nos moveríamos a un sitio. O movernos como cuando nos movimos para verles a ustedes. Claro, llevamos un médico, exactamente. Ya, por ejemplo, hace 2 años yo tuve, gracias a unos hermanos por su comedimiento, ellos me invitaron a algunas conferencias. Yo se los agradezco muchísimo, valoro mucho el hecho de que consideren que estos estudios tienen algo de verdad, pero tenemos Zoom, tenemos Internet, tenemos los videos. La tecnología. Claro, o sea, sino ¿qué es lo que pasa? Que vamos a hacer otra vez lo mismo que hizo el cristianismo. Al pastor hacerle el tótem, claro. No, este ministerio es de ellos. Es de ellos, de los jóvenes, de los niños que ahora se encuentran con nosotros. Porque así han venido, como cada uno se presentó como llegó. Entonces, es de ellos y a ellos les pertenece. Esto no es privilegio, no es para sacar dinero a nadie, no es para pedir colaboraciones. Aquí la gente ya sabe los parámetros, todo funciona en base a la Torá. Tenemos un lugar cerrado donde ya podemos decirnos, aquí gobierna el Eterno, tenemos leyes que aquí debemos guardar Shabbat. Todavía personas que vienen de otros lugares, vienen de Quito, por ejemplo, se les vuelve un poco difícil a veces guardar Shabbat. Y ahí nosotros nos damos cuenta de la esclavitud. Con nosotros toda nuestra arteza, nuestra maquinaria de trabajo se para el día de Shabbat. Solo ahí podemos darnos cuenta de la libertad. Creo que es eso lo que teníamos hoy para los hermanos y sigan con nosotros conectados. Busquen la red de TikTok. No le puse Ministerio de Verdad de Vida porque hay otros ministerios que usan el nombre Verdad de Vida, no sé por qué, pero de todas maneras, con el nombre mío podemos, Marcelo Espinosa Guerrón en TikTok, tenemos estudios referentes a toda la restauración de Israel y cómo se manejan las redes, y que sea el Eterno el que mueve el corazón de cada uno de los hermanos a salir, a apartarse. Si no salimos, o si seguimos los predicadores pastoreando ovejitas sabáticas, no llegamos a ninguna parte. Esto se nos va a quedar corto. Claro, no lo entiendes. Claro, así es, mi hermano. Entonces eso sería todo. Hasta luego, nos despedimos. Hasta una próxima ocasión.